Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Son como niños buscando abrigo, pájaros tristes. Obreros y obreras de la cultura. Aplausos y fracasos, ahí están los artistas. Laburarte. Poniéndole a la vida el corazón. En Caput. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Laburarte, en nuestro segundo programa de nuestro nuevo día y horario de esta cuarta temporada. En el programa de hoy vamos a tener un invitado en vivo, que es Alejandro Viola, que ya está en los estudios y en breve va a pasar al estudio acá para hablar con nosotros sobre, principalmente sobre su obra teatral Monte Chingolo, que vi el pasado fin de semana y sigue haciendo funciones con mucho éxito. Y además, como bien saben, él es actor, director, cantante, fundador del grupo Los Amados, que también está con funciones y continúan con funciones, así que también nos va a estar contando sobre ese espectáculo. Me sigue acompañando Lucas Loza en esta cuarta temporada. Todavía no sabemos si va a continuar él, pero por lo pronto sigue acá, así que muy contenta que esté en la operación técnica Lucas Loza. Para ver el programa pueden verlo vía streaming, como bien saben, por el canal de YouTube de Radio Caput. También nos pueden contactar por el Instagram de Laburarte, que es labur-arte, donde van a encontrar todas las novedades, sorteo de entradas y mucho más. También estamos en Twitter, en Facebook, por streaming por YouTube, como bien dije, hasta las 3 de la tarde acá en Laburarte. Así que no se lo pierdan. Bienvenidos y bienvenidas. Sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se da la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí.
Y ya está con nosotros el actor, director, cantante, Un montón. músico y mucho más, Alejandro Viola. Hola, ¿cómo Hola, estás? Alejandro. ¿Bien y vos? Bueno, bien, bien. Bueno, haciendo un poquito de cada cosa de esas que decís. Y fundador además del grupo Los Amados. Fundador del grupo Los Amados hace más de 30 años. Más de 30 sí. años. Sí. Que empezó con un juego, como un juego de una noche y bueno, todavía... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es esto que empezó con claro. Juego de Bueno, Noche? yo estaba estudiando comunicación en la Universidad de Lomas, allá por los 80, y también estaba dentro del grupo de teatro de la universidad, y un cumpleaños, una compañera de grupo de teatro, y también estaban, bueno, compañeros también de la universidad, bueno, era todo junto, y nos pidió a 2 amigos y a mí que hagamos algo para divertirnos en el cumpleaños, y no sabíamos qué hacer, si hacerle una obrita de teatro, qué sé yo. Uno dijo, llevémosle una serenata. Había una guitarra. Nosotros también con ellos dos teníamos una pequeña, en ese momento se decía boutique publicitaria, porque era un espacio mínimo con un tablero y unos clientes, entonces eso era una boutique publicitaria. Y mientras trabajábamos, dice, bueno, le podemos hacer una serenata. Yo dije, pero una serenata de cantarle unos boleros, sí, pero yo no sé ningún bolero entero, digo, sé las melodías, pero siempre había una guitarra ahí porque inventábamos cosas. Y dijo, bueno, pero tengo un cassette de Diego Ormet y Los Panchos y con unos clásicos. Saquemos, así nomás, más o menos, no sé, bueno, pero el así nomás no pudo haber sido así nomás, no. Después de intentar sacar los temas, dijimos, pero vestidos así, no, vamos a hacerle algo teatral, que llegamos de dar una gira interminable y nos luqueamos de feria americana con trajes marrones y cosas y nos peinamos. Yo tenía el pelo muy largo, me hice un jopo, el otro se puso gomina. Y inventamos ahí mismo y dijimos, bueno, lleguemos, pero no hablemos así porque parecemos tangueros. Si cantamos bolero tiene que ser más de tipo teleteatro, tipo película de Almodóvar. Y entonces ahí empezamos a buscar un tono medio neutro que pareciera centroamericano. E inventamos una historia, que éramos más famosos que el trío Los Panchos y que veníamos de gira a hacer ese único recital en ese cumpleaños y seguíamos la gira interminable que teníamos. Pero bueno, los invitados eran todos amigos de la universidad, compañeros de publicidad, de periodismo, y en ese momento había culturalmente había muchas ideas y muchas ganas de hacer cosas, y cuando nos vieron nos alentaron para que eso lo hiciéramos más en serio, y que no había gente joven que hiciera un homenaje al bolero tampoco, no había llegado Luis Miguel con la producción de Manzanero, era todo muy novedoso y nosotros teníamos ganas de tocar en lugares como Cemento, el Paracultural, en ese momento estaba El Dorado, después apareció Morocco, Bolivia, Medio Mundo Varieté. Bueno, y imaginamos que tocábamos en esos lugares y nos pusimos a ensayar un repertorio. Claro que de esos 3 que nos presentamos esa misma noche se sumaron como 3 o 4 más que tocaban instrumentos, así que en nada se armó una gran banda. Y empezamos a imaginarnos eso y los looks y qué sé yo de estos personajes que llegaban de Centroamérica y ensayar, y después fuimos a ofrecerlo donde queríamos tocar, que fuimos a ver a Omar Chabán, a Omar Viola, que era por el Paracultural, y los dos nos dijeron que sí. Entonces, digamos que casi el primer show que hicimos de Amado fue en Cemento, con los Twist y los Auténticos Decadentes, en un aniversario de Cemento, cumplía años Cemento, y nos dejaron como abrir la noche con, no me acuerdo, 2 o 3 temas. El público no sabía ni quiénes éramos, nada, me gritaban, Pipo, Pipo, pensando que era Pipo Chipolati, que venía después, Pipo. Claro, estaba anunciado, Pipo. Claro, estaba anunciado. Y bueno, eso fue como un comienzo, porque Lalo, lo fuimos a ver a Lalo Mir, y Lalo Mir se entusiasmó con la estética y la idea, y nos empezó a dar manija que llegábamos para hacer este concierto. Y después nos presentamos en la segunda Bienal de Arte Joven, que se hizo en Puerto Madero, y ahí nos eligieron para el rubro varieté, pero el rubro varieté no tenía técnica de sonido, era para hacer, no era para tocar en el escenario de los que habían sido elegidos por música, pero nos tuvieron que mandar ahí porque nosotros necesitamos
línea de guitarra, línea de bajo. Así que terminamos tocando en el escenario mayor que daba ahí en Puerto Madero, en un Puerto Madero que no es este paisaje, ¿no? Eran todos los galpones, que no había nada adentro. Estaban todavía todos los barcos abandonados ahí pegados. Era un interesante paisaje, la verdad. Bueno, y ese fue como el comienzo. ¿Y cuáles eran los temas, te acordás? Los temas musicales. Eran los clásicos, eran Bésame Mucho, Reloj, Quizás, esos eran muy clásicos. ¿Lo tenemos, Bésame Mucho? ¿Hay algún Bésame Mucho? Bueno, nosotros lo tenemos en el disco, capaz que lo tenemos en YouTube cantando en vivo. Lo fuimos haciendo, esos clásicos siempre los tengo y los tocamos siempre porque el público lo pide. Ese es el disco, por ejemplo. Hermoso. Y así entraba yo con un megáfono en el show. Ahí te escuchamos. Alegrías y sufrimientos. Cuando nos piden que nos definamos, nosotros, los amados, decimos, somos mensajeros del amor. Algunos llevan la guerra a otros países, otros llevan el dinero. Nosotros llevamos el amor. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Y seguimos con Alejandro Viola del grupo de Los Amados. Estábamos disfrutando justamente de una de las canciones fundadoras, ¿no? Fundadoras, sí, no sé si no fue la primera que canté, Bésame mucho. Sí, y de Consuelo Velázquez, la mexicana Consuelo Velázquez. Y estábamos hablando de ese texto que decís al principio, que te preguntaba si estaba desde sus comienzos, me dijiste que sí. Y es tan actual que te diría que lo haces en la próxima fecha que tenés y lo relacionan a todo lo que está pasando con el dólar, con el banco, con... Algunos llevan el dinero a otros países, nosotros llevamos el amor. Sí, en este momento esto que está pasando es muy fuerte. Esta falta y este ataque a nuestra identidad en todo sentido, con el capitalismo más grave que estamos sufriendo, es muy tremendo. Es tremendo. Y hablando de identidad, bueno, no nombré, pero vos también sos parte de Teatro por la Identidad, ahí es donde nos conocimos. Es verdad. Y ahí
haces un monólogo que se llama Curate Gerardo. Curate Gerardo, que es un tipo que se cree que es de una clase que no es, que se puede identificar, pero no es, como muchas veces ocurre y nos ha ocurrido. Eso, de creer que somos lo que no somos, desclasados, gente desclasada, gente sin memoria, gente que olvida cuando estuvo en mejor momento en este país. Y bueno, y ahí nosotros estamos precisamente en este momento, vos y yo, inmersos en un medio de comunicación. Y ahí hay mucho de este poder de los medios de comunicación para atacar a nuestra propia identidad. Y lo hacen con un proyecto que no es precisamente nacional, popular, de amar a nuestra patria. No, es un proyecto de extranjerización y de capitalismo y de intereses solamente. No importa el pueblo, ni el sufrimiento, ni el hambre. Así que yo, como licenciado en comunicación social, le doy mucho poder a los medios. Cuando los medios, desde los periodistas, se quieren sacar de encima esa responsabilidad, dice, ay, pero nos dan mucha responsabilidad. Los medios tienen responsabilidad, graves personas, tienen responsabilidad grave frente a esta situación que estamos viviendo. Y por más que pongan la cara ciertas personas populares, no populares, no sé, famosas, no sé cómo llamarles, tienen gran influencia y son los que realmente hacen que la sociedad a veces se equivoque. Sí, y son los que terminan postulando a los candidatos políticos. Por supuesto, tienen gran responsabilidad y los polis importantes, los grandes medios, son responsables en gran parte y en gran porcentaje de la gravedad en la que estamos inmersos. Sí. Pero bueno, no todos los programas son iguales, no todos los medios son iguales. Acá, por suerte, estamos en un canal, en un medio de comunicación más popular, donde se permiten las distintas voces, las distintas expresiones. Particularmente acá en Laburarte hablamos de arte, damos difusión a las actividades artísticas, justamente porque creemos que es lo que nos va a salvar. Sí, claro, por eso y un gran ataque a la cultura en este momento. Exacto. Y precisamente, bueno, los espectáculos donde vos participás, tanto en Los Amados, en Montechingolo, que ahora me gustaría que hablemos también, que la vi el fin de semana, y en Teatro por la Identidad, son espacios de resistencia y de escape a toda esta realidad de que estamos viviendo, pero no escape como distracción, sino... No, bueno, activo, en mi caso, digamos. Amados puede parecer algo más inocente, pero doy como ejemplo... Recién escuchábamos Bésame Mucho, pero a partir de en los últimos 2 años, yo preferí, y es el repertorio que estoy haciendo ahora, irme hacia un repertorio más nacional. Y entonces en este momento estoy haciendo un espectáculo que se llama Ardientes, Gardel y Lepera, ritmo tropical. Y desde esta inocencia me interesó trabajar la música nacional y el recuerdo cultural y el nacimiento de de cómo el tango fue aceptado cuando se lo consideraba de los arrabales, de los prostíbulos, de los barrios bajos, de los delincuentes, cómo de pronto a través de Gardel, cantando en Francia, fue aceptado por una clase que no lo aceptaba y transformado en nuestra música nacional. Cómo ese tango surgió de los candombes, de los negros esclavos, ¿no? Esa es la otra parte que todavía no hablamos porque yo todavía no lo viste, que es lo otro que estoy haciendo, que se llama Sureño, que es un mini espectáculo, un recital de tangos, valses y milongas, con un guitarrista, Nahuel Arijoitía, y en bandoneón, Brian Caballero. Te lo cuento porque tiene una relación de alguna manera con todo esto
donde cuento, yo soy de zona sur y vivo en el sur de la capital, y cuento las grandes historias que ocurrieron en la zona sur, que son las principales de la capital federal, como la llegada de los conquistadores Pedro de Mendoza y la primera fundación de Buenos Aires, sí. Y cómo nuestros nativos querandíes los enfrentaron frente a esta invasión de estos conquistadores que venían a robar la tierra y la riqueza. Y cómo luego, más tarde, los negros que habían sido traídos, esclavizados y acá esclavizados por la clase alta, participaron de las batallas por la independencia, y donde eran un porcentaje muy importante, y de ahí, de habitantes, ¿no? Y de ahí surgieron nuestra música, desde sus tambores, desde su música, desde sus candombes apareció el tango, porque era un término africano, y luego con la llegada de los inmigrantes apareció el baile. Bueno, no se habla de esa parte y de nuestra historia, parece como que todo hubiera surgido de la nada. Bueno, no, el tango surgió de los negros esclavos, los que reivindicaba el general San Martín, y otros rechazaban. Y la clase alta los marcaba como al ganado, con algo caliente, o que se sepa a quién pertenecía a cada uno. Eso es parte de Sureño. La historia de Homero Mansi, con su gran arraigo y su compromiso político, cultural, argentino. Entonces, desde estas dos propuestas musicales quise volver a hablar de nuestra cultura, para que el que me viera siendo sureño o el que viera a Los Amados se fuera hablando de nosotros mismos, que es donde está la clave, que es lo que intentan, que no hablemos de nuestra historia, que no hablemos de nuestro pasado, que no se vea nada para atrás, porque si no uno encuentra respuestas. Exacto. Entonces, en Los Amados fui bien atrás con Gardel y Lepera. Que ahí estamos escuchando. Sí, Amores de Estudiante, ¿no? Estábamos escuchando mientras yo hablaba. Bueno, y en Sureño, ¿cuándo lo podemos ver, Sureño? Sureño, no me quiero equivocar, pero es el jueves 18 de junio, me parece que cae. Perdón, tengo tantas fechas en la cabeza, pero si no es miércoles, no, es jueves en el Centro Cultural de la Cooperación. Lo voy a hacer en la Buenísimo. Sala Pugliese. Muy lindo. Lo muy tendría lindo teatro, que mirar en el calendario. Cuando quieras, si no, cuando lo tengas bien, sí, nos lo mandás y lo difundimos. Está confirmado, más pero ahora cercana. tengo tantas fechas que... ¿Es una única fecha sí, es una única Sureño? fecha, sí. Sí, lo de Sureño lo hago pocas veces en los lugares donde me interesa ideológicamente hacerlo, no lo hago en cualquier lado. Entonces hay ciertos lugares que cuando me dan la fecha la acepto, la hice en Pista Urbana, la hice en un lugar de San Telmo que se llama Yesuilacán, lugares que a mí me interesan. Muy bien, sí, el Centro Cultural de la Cooperación es muy interesante también, claro, con toda la programación que tiene, así que, bueno, después cuando tengas las fechas nos las pasás y la volvemos a compartir, pero mientras tanto seguís con funciones de Monte Chingolo, ¿no? Monte Chingolo, bueno, es lo mismo, es lo que te digo, que no instalo las cosas como... Ya hice temporada, estreno en aquel momento, en el 18. ¿Cuántos llevan de Monte Chingolo? ¿Cuántas temporadas? Me parece que entre el 17 y el 18 tuvimos una primera temporada, después una segunda, y después la fuimos haciendo mientras pudimos hasta la pandemia, y después volvimos con la pandemia y la vamos haciendo en espacios a veces no convencionales, en un salón. A veces podemos hacerla, la hicimos en un centro cultural, en el Centro Cultural Leonardo Fabio, en la Municipalidad de Lanús, que es una gran tarima, digamos, casi sin luces ni nada, y después la pudimos hacer en el Teatro Carlos Gardel, que también está ahí en Valentín Alsina, que ya es una sala más importante. La hicimos en el Teatro Roma, en la Avellaneda, Roma, sí. Y ahora estamos participando de este ciclo del Centro Cultural Rojas, donde hicimos la primera función el sábado pasado, y ahora... Quedan 2 fechas. Quedan 2 fechas, el sábado 26 y el sábado creo que es 3 de mayo, también ahí en el Centro Cultural Rojas a las 20 horas. Monte Chingolo, sí, es fuerte para mí. Sí, muy fuerte porque, bueno, retrata directamente parte de nuestra historia, recrea un momento específico que fue... el enfrentamiento de Monte Chingolo. Sí, el 23 de diciembre del 75, yo vivía en Monte Chingolo, tenía 11 años,
Y ocurre un hecho que marcó la historia desde muchos puntos de vista y que sigue siendo una herida abierta donde, bueno, no se hacen cargo muchos, y es complicada porque es sobre el final del gobierno de Isabel Perón. La turbulencia era muy grande, la AAA, la inminencia de la dictadura. La inminencia que estaba ahí, la dictadura negociando. Y esto ocurre el 23 de diciembre del 75. Una parte del ERP intenta el copamiento y toma de armas del batallón Domingo Viejo Bueno de Montechingolo. Era una operación que ya no era tan de golpe, sino que se sabía. La trama es muy complicada, ¿no? En la historia real es muy complicada. Lo intentan, se cierran todos los puentes, se incendian colectivos, el ERP entra con un camión al batallón, pero bueno, ya estaban avisados desde el batallón. Y luego llega Videla, el ejército al mando de Videla, y ahí ya se torna una masacre. Mueren 100 personas, la mayoría, un gran porcentaje, más de 80, eran del ERP. Algunos soldados también, que estaban haciendo la conscripción ahí. Toda gente muy, muy joven, porque el promedio eran 18, 19, sí. 20 años. Y bueno, era el 23 de diciembre, al otro día, el 24, se hicieron los festejos, cada uno en sus casas, de Navidad y de Nochebuena. Algo que no es menor, un dato no menor, que en ese enfrentamiento matan a una de las hijas de Laura Bonaparte. Bueno, yo tuve la posibilidad de hablar con la familia de varios de esos chicos del ERP que se enfrentaron, y vos viste la obra, que la obra ocurre en un patio con dos hermanas mayores, grandes, una enfermera, la otra como la directora del colegio. La enfermera es peronista, la otra es radical. Pero son dos mujeres del barrio que no saben muy bien, leen los diarios, saben que el país está en peligro, pero no tienen claro qué es lo que está pasando, qué es lo que se está negociando, no saben. Todo lo que saben lo saben por los medios, por lo que leen, por lo que escuchan en la radio, recién de los porque medios. Era un momento de la radio que se escuchaba mucho, ¿no? La radio estaba encendida todo el tiempo, entonces todo lo que se sabía ellas lo saben por la radio, y por la posición de la radio, digamos. Exacto. Lo que ocurría con la guerrilla. Entonces, cuando ocurre esto, de eso habla la obra, porque a veces hay como una confusión cuando se dice, bueno, el golpe militar fue cívico-militar. No estamos hablando exactamente del pueblo de los barrios. No estamos hablando de la gente que ignoraba, estamos hablando cívico-militar de los empresarios. Claro. ¿Sí? De las empresas y de los hombres poderosos que no pertenecían a los militares, pero que fueron cómplices por sus negocios y Pero a veces, cuando se dice cívico-militar, hay una parte que mira al pueblo, que festejó, que el Mundial 70. No sabía el pueblo. Yo vivía en Montechingolo. ¿Sí? Entonces yo no puedo culpar a mi madre, a mi padre, a mis tíos, a mis abuelos, de que ignoraran claramente qué pasaba. ¿Entendés? En mi familia particularmente no se hablaba de política, pero porque no era un tema, no era porque de esto no se habla, nunca pasó. Mi papá no tuvo nunca esa censura de esto acá no se habla ni nada por el estilo. Pero bueno, de hecho, mi abuela, llegada italiana, vos entrabas y pasabas, y en el modular, digamos, tenía la foto de Evita y la foto de Perón arriba del caballo, y toda la simbología la tenía ahí, porque ella tenía claro en su memoria por qué había llegado y quién la había ayudado, ¿no? Claro. Para poder estar. Entonces, pero respecto a esto que vos decís, que el pueblo no sabía, ¿fue también consecuencia del plan sistemático de estar, que no se supiera, ¿no? Por ejemplo, Todavía no, porque nosotros cuando decimos eso estamos hablando de la dictadura. Claro.
no había llegado. No previamente. Pero sí había habido golpes militares, Claro. porque la Argentina sufrió muchos golpes militares. Esto- Pero acababa de morir Perón. Claro. Estamos hablando, todo era muy reciente, todo era un año, todo era una idea, todo era una esperanza, todo era, bueno, está Isabel Perón, estaba la AAA, que por debajo eran asesinos y ¿me entendés? Pero Claro. no estaba esto, No no. todavía. Lo de la dictadura a partir del golpe fue otra cosa. Fue ese Claro. plan ya estaba. Sí. Acá no estaba claro ese plan, porque estamos hablando de que estábamos en democracia. Sí, pero unos meses, 3 meses antes, o sea, fue muy poco Por antes. eso era esto de leer, porque Sí. sí estaba claro en esos, digamos, en esos movimientos estaba claro que el Sí. golpe ya estaba. Ya estaba por ya darse, llegaba. sí. Si no era en marzo, iba a ser unos meses después. Sí. Dicen que este último intento de leer apuró un poco esto del golpe. Entonces ya había negociaciones por debajo de muchos personajes, negociando a partir del golpe que iba a pasar y la entrega del gobierno. Y la entrega Entonces, por eso es que tampoco hay muchos que se hagan cargo de la entrega del gobierno en ese momento. Entonces, mucho para discutir, mucho para hablar, y ahí hay mucho de nuestra memoria y de no olvidar que había idealismo y gente que decía voy a dar la vida por la patria, y daban la vida por la patria, por una patria grande, igualitaria. Sí, no era solo discursivo, está a la vista. Entonces, ahora hay mucho apoyo a todo movimiento a través de redes sociales, sentados detrás de un monitor, detrás de un teléfono. Ahí hay mucho apoyo, pero salir a la calle Era otra poco. cosa, sí. ¿Entendés? Entonces, Sí. esa trama, Montechingolo habla de eso hasta ese momento. Y tuvimos que hacer con Leonel Giacometto, que es un dramaturgo rosarino con quien escribí la obra, tuvimos que hacer un ejercicio constante cada vez que escribíamos, porque nos aparecía de pronto en un diálogo que ya sabíamos que estaba el golpe. Entonces decíamos, no, ahí se nota que nosotros sabemos que el golpe, y tenemos que lograr que ellos estén discutiendo por algo que todavía no llegó, que lo nieguen, que esas mujeres nieguen al pibe que les dice va a venir el golpe, y que esas mujeres que son del barrio, pero qué golpe, nene, Están jugando a las cartas. ¿viste? Están Y ellas además tenían los golpes militares anteriores que no habían llegado con un plan así Claro. tan de asesinato y de secuestro y de niños. Y entonces tenían como unos golpes que decías, bueno, pasaron. Entonces fue un ejercicio trabajar con lo que estaba pasando en el país hasta ese momento. Entonces ahí hay una crítica a ese momento, y a veces cae bien, a veces cae mal, pero las tres voces estaban. Sí. Son dos mujeres y un chico, están las voces de ese momento vistas desde unas mujeres, porque la que hace de radical, que es la más aguerrida contra toda lucha armada y demás, es la directora del colegio, es una señora con formación. Claro. Cuando nombra al Che Guevara sabe de quién habla, no es una persona ignorante. Y la otra, que es su hermana, es la viuda de un sindicalista de Perón, a los cuales en el 55 los persiguieron. Y ella, bueno, estaba siendo enfermera en un hospital público y se encuentra con que los persiguen por la casa, casi los matan, tuvieron que escaparse. Vivieron cosas. Entonces no son dos mujeres inocentes y nosotros no sabemos nada. Pero se enfrentan a esto, a este chico. Sí. Que llega. Y hay otra realidad cuando aparece este chico, ¿no? Claro, por supuesto, porque hasta ese momento es como las críticas que se hacen dentro de las casas con los gobiernos. Y, oye, pero estos, qué Claro. sé yo, con lo que aumenta. Pero cuando llega ese chico ahí aparece la verdad. Exacto. Es ver la realidad en persona. Y sí. Y y sí. qué posición adopta cada Se uno. adopta cada. Sí. Sí, se adopta. Sí. Que ¿Qué son posición? contrapuestas y bueno, Sí. cómo hacen para lidiar con eso. Y cada uno pone, vos viste que cada uno pone su verdad y de repente decís, bueno, esto también es Tiene- verdad. sí. Esto también tiene razón. Sí. ¿Viste?
¿viste? Que Entonces, sienten que se arriesgan ellas. eso, y además que lo que pone, digamos, la más radical, precisamente, la que no acepta nada de la guerrilla armada, ni de esto de arriesgar la vida por los ideales, ella pone su parte de cómo dedicó su vida. Y bueno, eso era también lo que vivíamos nosotros. Ella podía ser mi directora, mi maestra del colegio, y que había educado. Vos pensás que yo tuve una maestra que fue la maestra de mi mamá, después fue la maestra de mi hermano y después fue mi maestra. Claro, Entonces, conocía a la familia. Pasaron, es lo que dice esta mujer en la obra. Dice, nene, hace 40 años que educo gente. Claro. Y vos me venís... Bueno, no voy a hablar más de la obra, los voy a invitar a que la vayan a ver, pero hay una discusión ideológica donde cada uno puede tomar parte. Pero a mí me interesa eso, porque el público que se va, algunos recuerdan, los que más o menos tienen una edad como la mía, algunos recuerdan el hecho, y los otros se van hablando, pensando en ese momento, se van hablando de nuestra historia, de lo que pasó, o van a averiguarlo, gente más joven, porque el sábado había gente muy joven, lo sé porque fueron con sus hijos y me dijeron que los hijos habían quedado muy conmovidos y hacían preguntas. Y eso es lo que tiene que pasar, Sí. que es hacer preguntas. Y cuando uno pregunta sobre su historia, aparece mucho. Y eso es lo que no se quiere. Nadie, desde el poder, no se quiere que se hagan preguntas. Bueno, hay que hacerse preguntas. Y además, sobre Montechingolo no hay demasiado material. No. Esa es otra realidad. No. Por lo tanto, me parece muy importante que se difunda, hasta inclusive se puede hacer en escuelas también. Se puede hacer en escuelas, pero es un tema... Bueno, en este contexto no Por sé si eso lo van a te digo, permitir, y claro. no. Sí, No sé. lo van a permitir. No, lo van a censurar. No, Pero bueno, es un material que realmente se tiene que difundir. Pero han porque- venido, no, eso sí, perdón que te interrumpo, han venido profesoras de historia diciéndome cómo les gustaría que los alumnos vieran la obra, porque es muy difícil dar en clase ese momento donde está mezclado los militares con la democracia, porque después dice hay material a partir de eso, a partir del golpe ya uno, la dictadura y cómo dar el material del golpe militar, pero ese momento previo, esa es una complicación para darlo. No que sabemos se cómo da, darlo porque no está, hay bibliografía. No está en el diseño curricular, por eso digo, de Y no se dictadura sabe desde siempre... qué punto darlo para Claro. ser neutrales como se pide en un colegio, ¿viste? Lo tenés que dar en la historia a esta altura. Yo estaba en el colegio, no se daba el momento actual, se daba el pasado, entonces uno tenía la Revolución de Mayo, pero ahora eso... Son 50 años, ¿viste? Y hay que darlo y es parte de la historia y es muy difícil. Entonces, los mismos profesores, pero no me lo imagino, me interesa más. Ojalá puedan venir con los alumnos y que lo vean. Es muy difícil explicar que la obra tiene esto, que tiene todas las voces, que no reivindica nada, ¿viste? A veces desde las redes te dicen, si no viste la obra, no reivindicamos nada, por más que llame Montechingolo, vení a verla. Exacto. Es un momento de la historia de la cual hay que hablar. Sí. Y por lo pronto entonces quedan 2 funciones, el 26 de abril y 3 de mayo en el sábado. Centro Cultural Rojas. Rojas, con localidades muy populares, muy populares. Y en un lugar interesante, porque sí es un lugar donde la cultura ha tenido su impronta. Sí, claro, nosotros con Amados allá en el 90 también hicimos ciclo en el Rojas, porque eran lugares con movimiento cultural y bueno, así que me interesa también el Centro Cultural Rojas, en la Sala Batato, todo un ícono para nosotros. Y ahí relacionándolo con Los Amados, ¿no? Y con tu comienzo y con el paracultural. Toda ahí la historia. Lo tenés muy vivo, muy presente. Hay subido ahí en YouTube una charla que tuvimos con Mosquito Sancineto de nuestra historia en el Under,
muy graciosa, muy interesante, porque recorrimos todos estos artistas, todos estos ámbitos, todo lo que ocurría, todo ese movimiento. Está el que lo quiere ver y escuchar. Nos reímos mucho, los dos nos conocemos mucho, así que nos tirábamos data para hablar. Y ese recorrido que hicimos también dentro, porque tenía que tener que ver con nuestra historia dentro del Centro Cultural Rojas, y nosotros vivimos mucho dentro del Centro Cultural Rojas. Claro. Entonces, hacemos un recorrido de todos ellos, de Batato, Urdapilleta, Tortonese, bueno, Miguel Fernández Alonso, las Gambas al Ajillo, los Messi, todo un momento cultural importante. Me encanta a veces encontrarme, por ejemplo, con María José Gabén, que hicimos funciones, que era de las Gambas al Ajillo, hicimos funciones de teatro por la identidad afuera, viajamos juntos, seguir encontrándonos en este compromiso y actuando. Me encuentro con Carlitos Belloso también, de los Messi, que sigue trabajando, Damián Dreisig. Es importante, es muy interesante. Sí, seguir reencontrándose en el arte y en la militancia. Claro, viste, resistiendo, que a veces nos atacan como ahora y van quitando todos los momentos, todos los lugares de subsidios, y diciéndonos a todo no, pero bueno, ahí estamos, siempre le vamos a dar una vuelta a esto y vamos a seguir y aportando nuestro granito de arena, como cada vez que me llaman para las abuelas, para Teatro por la Identidad, y estamos presentes, estoy con lo que puedo, con el momento. Que es mucho. Siempre voy a agradecerles, bueno, ese es mi aporte. Y volviendo a Los Amados, que siguen desde hace más de 30 años. Sí. El nombre Los Amados. Bueno, Los Amados, en realidad, esa noche que fui con tres. De ese cumpleaños, en realidad habíamos dicho que éramos 3 hermanos de apellido Amado y que nos llamamos el Trío Amado. Entonces, Trío Amado, somos el Trío Amado. Después ese día se sumaron 6 músicos y el Trío Amado éramos 8. Llegábamos a un lugar y decían, ahí llegan los Amados. Y un día dije, paremos con esto del Trío Amado, pues pongamos Los Amados. Claro. Y somos Los Amados y después explicamos. Así que duró muy poco eso, y era porque en el juego el apellido nuestro era Amado. Entonces mi personaje es el Chino Amado. El otro hacía de Washington Amado. Y el otro era Pedro Amado, eran Los Amados. Por eso quedó el grupo. Yo dije, bueno, cambiemos ya que todavía no avanzamos en la carrera y pongamos Los Amados. Somos una gran familia. Y es una forma también de reivindicar al amor, más en estos tiempos, o que el amor pueda atravesar todas las décadas. A mí me interesa, mi juego era jugar con la cursilería del amor y de lo incontrolable, ¿viste? No eso del amor romántico, que el hombre, yo siempre tuve algo donde reivindiqué y no canté cosas que tuvieran que ver tanto con el machismo, sino que reivindiqué más que a través de este sentimiento incontrolable, que es lo que ocurre cuando uno se enamora, que no lo puede controlar y dice aquello a lo que nunca le presté atención, le presto atención. Cuando decís, yo nunca le presté atención a la ropa ni nada, a mí no me interesa, yo soy así, pero último momento... Enamorado, uno pasa por el espejo y el buzo un poquito dice, ¿estará bien este buzo que me estoy poniendo? Y no estoy hablando de que se vistan con el Chino Amado, con la lentejuela. Estoy diciendo que salís a la cita primera, todo entusiasmado, y decís, estas zapatillas están hechas mierda. Ya esos son Los Amados. ¿Entendés? Reírnos de eso, de decir, bueno, qué sé yo, voy con estas zapatillas, no tengo... Cuando te mirás un poquito y decís, bueno, estoy bien para esto que me está pasando, que es todo... Cuando estás atravesado por la cursilería. Eso, cuando te atravesás por la cursilería. Bueno, y a mí me gustó siempre jugar con eso, no reivindicar una cuestión de que el amor correcto es el hombre, la mujer, porque en nuestro caso nosotros hemos tocado en cualquier ámbito, entonces no había una reivindicación heterosexual, claro, del amor, ¿me entendés? La normativa, no importa. Y además siempre en el espectáculo, el Chino Amado siempre está del lado de las mujeres,
¿viste? Siempre está en una crítica donde la mujer es más blanda, más abierta para esto, dice lo que le gusta, dice no, y los hombres siempre están como duritos, que qué sé yo, que les preguntás algo, no entienden nada de decir lo que les pasa. Sigue existiendo esa dureza en que el hombre está atravesado por una educación donde no puede decir lo que le pasa, ¿viste? No. Las mujeres dicen lo que les pase cuando les pregunto, sí, a mí me gusta tal vez. El hombre, y viste, ¿qué pasa con esto del amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué querés decir? No le sale nada. Y no es simplemente una cuestión de, no, me agarra timidez. Y algunos no, algunos se lanzan y cuentan cosas muy simpáticas pero eso planteo desde Los Amados. Cuando uno dice cantarle al amor, pero que podamos encontrarnos y que las parejas romper con esa idea cursi del teleteatro, donde vos decís 120 capítulos de una pareja que no va a funcionar. Porque si por cada cosa que pasó se pelearon y se separaron y volvieron y se separaron, no va a funcionar. Si cada vez que hacen algo, él la está mirando, que desconfía porque ella saludó a alguien y él decía, esa pareja no funciona nunca. Y siempre terminaba con el casamiento por iglesia, ¿viste? Y decía, igual no va a funcionar esa pareja, 120 pero capítulos. Tiene que ser el broche de oro. Pero tiene que ser el broche de oro, después no funciona. Claro. Entonces, romper un poco con eso y decir, no, la pareja más blanda, un poco de humor, muchachos. Sí, tengan en cuenta a su pareja y ellas también, y diviértanse y lleguen con algo y hagan humor y dentro de la casa y eso planteo. Ese es como el planteamiento amoroso que hacemos Los Amados. Che, diviértanse, sean más chino amados, o sea, pero no relajen el amor más de la pareja más relajado, no esa idea de que la pareja tiene que ser de tal manera. Exacto. Como a lo largo de los años nos enseñaron a los que tenemos ya la edad que tengo yo. Ahora no, las generaciones después vinieron un poco más livianas, digo, las de nuestros hijos y más relajadas y más con nuevas perspectivas. Exacto. Y nuevas normas. Gracias, Ale, por este hermoso encuentro. Que sigan los éxitos, tenés un montón de proyectos. Amados los pueden ver ahora, tenemos 4 funciones. Los 2 últimos sábados de mayo y los 2 primeros de junio en el Tazo, que es también un ámbito de música de hace tantos años con una identidad propia muy buena. Así que Amados, Montechingolo, Sureño en el Centro Cultural de la Cooperación, que entren a mis redes, Viola.Alejandro. Ahí está, y ahí van a encontrar las fechas. Toda la información. Perfecto. O a la de Los Amados y están todas las fechas. Está todo. ¿Y con qué tema te gustaría terminar esta nota? Bueno, ahí tenemos, ahí vinimos grabando nosotros, este año hicimos la grabación de los temas de Gardel y Lepera, a ritmo tropical, que quedaron muy lindos, esos se pueden escuchar en Spotify. Y si no, fuimos subiendo. YouTube también están, ¿no? Sí, tenemos y si no, tenemos ahí en YouTube algo que hicimos con Lito Vitale, que es Contigo en la Distancia, por ejemplo. Ahí está, Contigo en la Distancia podría ser un clásico, una linda forma de cerrar esta nota. Contigo en la Distancia, que es un clásico muy interesante, pero bueno, todo eso lo pueden escuchar o en Spotify o en YouTube. Así que lo que quieras, lo que te guste, lo Muchas que tengas. Gracias, no, Ale. A ustedes. Gracias. Un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma.
estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Llegamos hacia el final del programa, un hermoso programa con mucho arte, con muchas propuestas teatrales de la mano de Alejandro Viola, que recién estábamos comentando que probablemente vuelva acá a Laburarte con distintas participaciones. Así que atentos porque pueden seguir disfrutando, ¿quién les dice?, del talento de Alejandro Viola. Bueno, ahora vamos a ver si nos llegaron mensajes. Como bien saben, pueden seguir nuestro programa por la página de Instagram, labur-arte, por la página por YouTube, donde también vamos a después levantar el recorte, los programas, y pueden comentar, pueden comunicarse con nosotros por ambas vías. Los mensajes los vamos a leer. Si no llegamos a tiempo en este programa, va a ser el próximo, pero siempre intentamos hacerles llegar sus mensajes, comentarios, sugerencias, lo que tengan ganas. Y, por supuesto, vamos a volver con la cartelera teatral y con el sorteo de entradas a partir del próximo programa. Agradecerle a Julieta Rivera López, que hoy no la nombré, que es nuestra productora. Y bueno, mi nombre es Cecilia Milstein, los acompañé hasta las 15, nuestro nuevo día y horario, que son los miércoles a las 14. Me cuesta decirlo, recién iba a decir, nos reencontramos el jueves, que era nuestro programa del año pasado. No, ahora estamos los miércoles a las 14, hoy con Lucas Loza. El próximo miércoles no sabemos quién nos va a acompañar en la operación técnica, pero seguramente tengamos a alguien muy talentoso también de ese lado acompañándonos. Gracias, hasta la próxima. Blanco, un mudo con tu voz, un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado, te hago humo en la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. De un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, bañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompelo.